El feminicidio de Lisbeth Vaquerizo conmovió a todo Ecuador, no solo por lo cruel que fue su asesinato, sino también por el siniestro plan que se montó para encubrir su crimen. El 21 de diciembre de 2020, Lisbeth fue asesinada en su vivienda ubicada en la urbanización de Puerto Azul, en vía a la costa, a la salida de Guayaquil, en la provincia del Guayas. En esa casa, esta ingeniera civil de 30 años vivía con su marido, Luis Javier Hermida. Aquella noche, la madre de Lisbeth, Katy Muñoz, recibió un llamado de su consuegro, el padre del esposo de su hija, Luis Bolívar Hermida. Él le dio la noticia de que Lisbeth había fallecido, atribuyendo su muerte a un accidente doméstico. Supuestamente había sufrido una caída en las escaleras y murió debido a un infarto. Esta es la causa de muerte que figuraba en el certificado de defunción que tenía la firma del médico Marlon Heras. Hasta aquí, parecía que los verdaderos responsables del asesinato habían conseguido salirse con la suya. Pero al otro día, el 22 de diciembre, Katy Muñoz descubriría la realidad sobre el matrimonio de Lisbeth, lo que la llevaría a encender todas las alarmas y a cuestionar la veracidad de lo que realmente le había pasado a Lisbeth. En el velatorio de su hija, una de sus amigas le contó a Muñoz que Lisbeth sufría violencia de género por parte de su esposo. Por ejemplo, en una oportunidad, Hermida le había pinchado las llantas del auto para que ella no pudiera salir de su casa. En otra ocasión, le había pedido que le enviara su ubicación por GPS en tiempo real, para que él pudiera controlar siempre dónde estaba. Con estos datos, las crecientes sospechas de su madre no hicieron más que consolidarse, y la llevaron a denunciar la muerte de su hija como un feminicidio, y a señalar a su marido como el sospechoso. Tras la denuncia, la fiscalía ordenó realizar una autopsia al cadáver de Lisbeth. Ese mismo día, funcionarios del Departamento de Medicina Legal llegaron a la sala de velatorios a retirar el cuerpo para que se realice el examen, mientras que la policía acudía al lugar para que Hermida pueda dar una declaración libre y voluntaria. Cuando arribaron las autoridades, el hombre huyó en un vehículo que conducía su hermano, Miguel Ángel. Desde ese día, Luis Javier Hermida, el presunto femicida de Lisbeth, se encuentra prófugo y todo indica que se habría fugado del país. Los resultados de la autopsia realizada por el Departamento de Medicina Legal de la Policía Nacional de Ecuador contrastaron drásticamente con el certificado de defunción inicial. El examen reveló que la verdadera causa de muerte no fue un infarto, sino un traumatismo cráneoencefálico causado por 2 heridas realizadas con un objeto contundente, pesado y con filo. Además, la autopsia permitió evidenciar que dichas heridas que tenía la víctima en la cabeza habían sido cubiertas con pegamento. Quedaba claro que Lisbeth había sido asesinada y que su femicida junto a un grupo de cómplices habían intentado encubrir su siniestro crimen. Las autoridades iniciaron entonces 2 procesos judiciales, uno por el femicidio de Lisbeth y otro por el delito de fraude procesal contra los que intentaron hacer pasar el asesinato como un accidente. El primer detenido en la causa fue el médico Marlon Heras, acusado de adulterar la causa de muerte de Lisbeth en el certificado de defunción. El 8 de enero de 2021, Luis Machado, fiscal de la Unidad de Violencia de Género de Guayaquil, solicitó la prisión preventiva contra Heras, quien había sido detenido ese día para tomarle declaración. La jueza Jennifer Montaño le dictó la prisión preventiva. Después de más de 2 meses detenido, Marlon Heras fue puesto en libertad el 12 de abril de 2021. Su abogado explicó que se habían descubierto pruebas que demostraban que supuestamente Heras no había firmado el primer certificado de defunción. Sin embargo, siguió siendo investigado por las autoridades. El 11 de febrero de 2021 se realizó la audiencia de vinculación por el delito de femicidio. Allí se procesó a Luis Hermida, en calidad de autor del asesinato, y como uno de sus cómplices, a Richard Anzoátegui, maquillador de cadáveres de una funeraria, acusado de cubrir con pegamento las heridas que tenía la víctima en el cráneo, que son las que le produjeron la muerte. A ambos se le dictó la prisión preventiva. También se imputó como cómplice a Ronald Pazmiño, un motociclista que trabajaba para la familia Hermida, que habría trasladado al presunto asesino el día del hecho. A Pazmiño le impusieron medidas cautelares y la prohibición de salir del país. Mientras Hermida continuó prófugo, Anzoátegui fue detenido el 17 de febrero, también por el delito de fraude procesal.
En mayo de 2021 se concluyó la instrucción fiscal en la investigación por el delito de fraude procesal, vinculando a 6 personas más en la causa. A Luis Javier Hermida, a su padre, Luis Bolívar Hermida, a su hermano, Miguel Ángel, a su madre, Nancy Núñez, al médico Marlon Heras y a su hermano Rolando Heras, quien habría llevado el documento en blanco del consultorio para consumar el delito de alterar las causas de la muerte en el informe de defunción. El 29 de junio fue sentenciado el único detenido por el femicidio de Lisbeth. En un procedimiento abreviado, Anzoátegui fue condenado a 5 meses de prisión por el delito de fraude procesal. Además, se dictaminó que debía abonar una reparación integral de $5,000 a la familia Vaquerizo y pedir disculpas públicas. En ese momento, Anzoátegui ya llevaba 4 meses detenido por la investigación, por lo que quedó libre enseguida. Unos días después, el 20 de julio, se llamó a juicio por fraude procesal a las otras 6 personas vinculadas en la causa. Ese día, el juez Johan Briones de la Unidad Judicial Penal Norte, 1 de Guayaquil, dictó prisión preventiva contra Hermida, su padre y su hermano, también contra Rolando Heras. Los 4 se encontraban prófugos. Nancy Núñez y Marlon Heras recibieron medidas sustitutivas como la prohibición de salir del país, presentaciones periódicas ante las autoridades y la utilización de dispositivos de vigilancia electrónica. Con respecto a la causa por femicidio, en el mes de agosto la juez Nancy Beltrán solicitó la alerta roja a Interpol para que Hermida sea capturado, ya que todo indicaba que seguía fuera del país. Aún el juicio no prosperó, ya que ese delito no puede ser juzgado en ausencia del procesado. Lo que sí podía seguir adelante es la causa judicial por el delito de fraude procesal. Pero en marzo de 2022, la jueza Vanessa Vera anuló 7 meses de proceso porque la acusada Nancy Núñez había cambiado de abogado, dejando sin efecto todo lo avanzado en ese momento. Tuvieron que pasar 2 años y 6 meses desde el femicidio de Lisbeth para que finalmente en junio de 2023 la justicia condenara a 3 años de prisión a Nancy Núñez y Marlon Heras como autores directos de fraude procesal. Al día de hoy, la justicia no ha logrado dar con el paradero del femicida de Lisbeth y del resto de sus cómplices, quienes siguen gozando de total impunidad. Espero que este caso haya sido de tu interés. Si es así, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para no perderse ningún contenido futuro. Gracias por ser parte de esta comunidad y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.